Cada mapa que has visto en tu vida está incompleto. Falta un continente, no un mito, no una leyenda, una masa de tierra real, con montañas, bosques y costas que se extendían durante miles de kilómetros. Ese continente se llama Zelandia. Existió durante cientos de millones de años y hoy está casi totalmente oculto bajo el Pacífico. No hay un gran cráter marcando su desaparición, ni una capa de cenizas que cuente una catástrofe, ni una extinción masiva asociada a su hundimiento. Simplemente se fue hundiendo, lenta y silenciosamente, hasta que solo quedaron fuera del agua unas pocas cumbres. Recién en 2017, la comunidad científica lo reconoció formalmente como el octavo continente de la Tierra. Y la historia de cómo se hundió y de cómo lo redescubrimos obliga a replantear lo que creíamos posible para un continente entero. Si te fascina la historia profunda del planeta, suscríbete a Terra Ancestral. Hoy viajamos al continente que desapareció sin dejar rastro, al menos sobre la superficie. En un mapa político, Zelandia parece no existir. Solo vemos a Nueva Zelanda, Nueva Caledonia y algunas islas dispersas en medio de un gran vacío azul. Pero ese vacío no está vacío. Bajo esas aguas, se extiende una plataforma continental de casi 5 millones de kilómetros cuadrados, más grande que la India, más grande que Groenlandia. Si pudiéramos vaciar el Pacífico, veríamos un bloque de corteza elevado, con montañas, mesetas y cuencas, separado claramente del fondo oceánico profundo. La paradoja es esta: geológicamente, Zelandia cumple todos los criterios de un continente. Visualmente, casi no existe. El 94% está sumergido bajo 1 o 2 kilómetros de agua. En este episodio veremos qué es exactamente Zelandia, cómo nació unida a Gondwana, cómo perdió lentamente su flotabilidad hasta hundirse, cómo sabemos que fue tierra firme cubierta por bosques, y cómo, desde satélites y barcos de perforación, reconstruimos el mapa de un continente que ya no podemos ver, un continente sumergido. Zelandia se encuentra al este de Australia, en el suroeste del Pacífico. Si la miramos desde la perspectiva del fondo marino, no es una cadena de islas dispersas, sino un gran bloque elevado. La mayor parte del océano tiene profundidades de 3 a 4 mil metros. En cambio, la meseta de Zelandia se encuentra a unos 1.500 metros bajo el nivel del mar, un enorme tablero hundido. Sobre ese tablero emergen las cumbres más altas, las islas de Nueva Zelanda, Nueva Caledonia y algunos archipiélagos menores. Al oeste, un foso más profundo, el Cato Trough, separa con claridad a Zelandia de Australia. Lo que en la superficie parecen islas aisladas, en realidad son cordilleras de un continente sumergido. No son volcanes perdidos en medio del océano, son los restos de una antigua masa continental que hoy flota demasiado baja como para sobresalir del mar. ¿Qué hace que algo sea un continente? La clave no está en si podemos caminar sobre él, sino en de qué está hecho. El fondo oceánico típico está hecho de basalto, una roca densa y oscura, formada cuando el magma emerge en las dorsales oceánicas. Se enfría rápido y se expande. Esa corteza oceánica es delgada, unos 7 kilómetros de espesor, joven, y se recicla constantemente en el manto. La corteza continental es distinta, más gruesa, más ligera, formada sobre todo por granitos y rocas metamórficas, y mucho más antigua y estable. Al ser menos densa, flota más alto sobre el manto, como una tabla gruesa que flota mejor que una lámina delgada. Cuando geólogos estudiaron las rocas de Nueva Zelanda, Nueva Caledonia y otras islas de la región, encontraron justamente eso: granitos, esquistos, sedimentos antiguos, material continental, no basalto oceánico. Y al medir el espesor, obtuvieron valores entre 10 y 30 kilómetros, menos que en continentes como Australia, pero claramente más que la corteza oceánica estándar. Zelandia también está elevada respecto al entorno y tiene límites estructurales claros. Cumple los criterios clásicos: corteza más gruesa, composición continental,
plataforma elevada y una estructura coherente. Desde el punto de vista de la geología, no es casi un continente. Es un continente que simplemente está colocado unos 1500 metros demasiado abajo. Zelandia, cuando formaba parte de Gondwana, hace unos 100 millones de años, Zelandia no era un bloque aislado bajo el Pacífico. Formaba parte del supercontinente Gondwana, junto con Sudamérica, África, la India, Australia y la Antártida. Era la porción oriental de ese gigantesco bloque, pegada al este de Australia y al norte de la Antártida. En aquel mundo, plantas y animales se desplazaban sin océanos de por medio. Bosques de hayas australes se extendían desde lo que hoy es Sudamérica hasta lo que hoy es Nueva Zelanda. Los ancestros de aves como los moa y los kiwi, o de reptiles como el tuátara, podían moverse sobre tierra continua. Pero las placas tectónicas nunca descansan. Hace unos 85 millones de años, las placas comenzaron a reorganizarse. Australia empezó a moverse hacia el noroeste, la Antártida hacia el sur, y entre ambas quedó Zelandia. Cuando fuerzas opuestas tiran de un mismo bloque de corteza, esta no se rompe de golpe, se estira. ¿Cómo se hunde un continente? Imagina una masa de pizza. Al principio es gruesa. Eso sería la corteza original de Gondwana, quizá 40 kilómetros. Si tiras de los bordes en direcciones opuestas, la masa se hace más ancha y más delgada en el centro. Con Zelandia ocurrió lo mismo. Mientras Australia se desplazaba en una dirección y la Antártida en otra, el fragmento intermedio se fue alargando y adelgazando. Donde antes había corteza continental gruesa, la corteza se redujo a la mitad o menos. Una corteza continental gruesa flota alto. Una corteza adelgazada pierde parte de su volumen flotante y se hunde más en el manto. Este ajuste de equilibrio se llama isostasia. Durante la fase de estiramiento, el manto caliente asciende para rellenar el espacio que se abre y calienta la base de la corteza. Esa corteza calentada puede mantenerse relativamente alta durante un tiempo, pero cuando la extensión se detiene, el calor extra desaparece. La base de la corteza se enfría, se contrae, se vuelve más densa y se hunde aún más. Ese hundimiento lento por enfriamiento se llama subsidencia térmica. Eso fue lo que le ocurrió a Zelandia. Se separó de Australia y la Antártida. Su corteza se estiró y adelgazó. Dejó de recibir calor adicional desde el manto y durante millones de años se fue hundiendo, milímetro a milímetro. No hubo un día concreto en que el continente se cayó. Simplemente se asentó más hondo. El mar ocupó el espacio que la corteza dejaba libre. Las montañas más altas quedaron emergidas. Hoy son las islas de Nueva Zelanda y algunas otras cumbres. El resto de la plataforma quedó 1 o 2 kilómetros por debajo del nivel del mar. Bosques sobre un continente que se hunde. Sabemos que Zelandia fue tierra firme con bosques y costas, no solo por la forma de su corteza, sino por lo que se encontró bajo el fondo del mar. En 2017, el barco de perforación Hoydes Resolution se dirigió a varios puntos del norte y este de Zelandia. La misión: extraer núcleos de sedimento bajo el lecho marino para reconstruir la historia del continente perdido. En los primeros metros, las perforaciones atravesaron lodos típicos de océano profundo. Sedimentos finos formados por restos microscópicos que caen lentamente al fondo, pero a mayor profundidad, en capas de hace unos 50 a 35 millones de años, el registro cambió. El sedimento era más grueso y aparecieron restos de organismos que viven en aguas poco profundas y cálidas. Y entre esos restos marinos, algo que no debería estar ahí: polen fósil. El polen es frágil y se degrada rápido en aguas oxigenadas. Para preservarse, debe quedar enterrado relativamente cerca de la costa, en ambientes de poca profundidad, donde los restos orgánicos se acumulan y quedan protegidos. Ese polen provenía de plantas terrestres, helechos de clima templado, hayas australes, vegetación típica de bosques húmedos. La única forma de explicar su presencia a 1000 metros bajo la superficie actual
es que cuando ese polen se depositó, el lugar donde hoy está el fondo marino era tierra firme o mares muy poco profundos. El cuadro que surge es claro. Hace unos 50 millones de años, durante un periodo globalmente cálido, Zelandia albergaba bosques templados, con costas complejas, bahías internas y archipiélagos. Con el tiempo, esos paisajes fueron descendiendo. Los bosques desaparecieron bajo aguas someras, que luego se convirtieron en mar abierto. El registro que queda son granos microscópicos de polen atrapados en el lodo del fondo, un arca biológica aislada. Antes de hundirse casi por completo, Zelandia también fue un escenario para la evolución de animales muy particulares. Durante el Mesozoico, dinosaurios recorrieron sus tierras. En Nueva Zelanda y las islas Chatham se han encontrado restos fragmentarios de terópodos, saurópodos y anquilosaurios. No son esqueletos completos, pero bastan para confirmar que los dinosaurios no eran ajenos a este continente. Tras la extinción de los dinosaurios, Zelandia siguió su historia, ya como un continente cada vez más aislado. En sus costas vivieron pingüinos gigantes, como Crossvalia guayparensis, casi de la altura de un humano. Y en esa combinación de aislamiento y ausencia de grandes mamíferos depredadores, evolucionaron aves únicas, linajes que acabarían dando lugar a los moa, los kiwi y otras especies emblemáticas de Nueva Zelanda. Mientras Zelandia se hundía, estas formas de vida quedaron confinadas en la porción que seguía emergida. La plataforma sumergida actúa hoy como archivo geológico. Probablemente, bajo el sedimento, reposan fósiles de ecosistemas de los que solo conocemos una mínima parte. ¿Cómo redescubrimos un continente? Durante siglos, Zelandia pasó desapercibida por una razón evidente. No podemos ver a través del océano. Los primeros navegantes que cruzaron el Pacífico no tenían forma de saber que bajo sus barcos había un continente ahogado. En el siglo XX, los mapas batimétricos empezaron a mostrar mesetas y cordilleras submarinas alrededor de Nueva Zelanda, pero eran datos fragmentados, tomados a lo largo de rutas de barcos. Parecían estructuras aisladas, no partes de un todo. Geólogos que estudiaban las rocas de Nueva Zelanda y Nueva Caledonia sospechaban que había algo especial. Pisaban granito y esquistos, típico de continente, no de islas volcánicas. La intuición era que se trataba de fragmentos dispersos de Gondwana. El giro vino desde el espacio. Satélites equipados con altímetros de radar midieron la altura de la superficie del océano con precisión milimétrica. El mar no es perfectamente plano. Se deforma ligeramente por la gravedad de las estructuras que hay debajo. Un gran bloque de corteza eleva un poco la superficie. Una cuenca profunda la hace hundirse. Cuando geofísicos analizaron esos mapas de gravedad sobre el suroeste del Pacífico, vieron una gran estructura continua, elevada, con límites definidos, extendiéndose desde Nueva Caledonia hasta las islas subantárticas. Lo que desde el barco parecían colinas sueltas, visto desde el satélite se reveló como un solo continente sumergido. En 2017, un grupo de investigadores compiló décadas de datos, muestras de roca, mapas de gravedad, espesores de corteza, batimetría. El resultado fue una propuesta clara. Zelandia cumple todos los criterios geológicos para ser reconocida como un continente. No se descubrió algo nuevo en el fondo del océano. Se reorganizó el conocimiento existente bajo una nueva mirada. Zelandia siempre estuvo ahí. Éramos nosotros quienes no habíamos aprendido a verla. Un continente que sigue vivo. Que Zelandia esté sumergida no significa que esté geológicamente muerta. La región sigue deformándose. El límite entre la placa del Pacífico y la placa australiana atraviesa el corazón del continente hundido y cruza la isla sur de Nueva Zelanda. En esa zona, las placas colisionan y se deslizan una junto a la otra, levantando las Alpes del sur, una cadena montañosa que continúa elevándose. Mientras la mayor parte de Zelandia se hundió por adelgazamiento y enfriamiento, esta franja central está siendo comprimida y empujada hacia arriba. Es la razón por la que existe tierra emergida en Nueva Zelanda hoy.
y también la razón por la cual la región es sísmicamente activa, con una falla principal, la falla alpina, capaz de producir grandes terremotos. Estudiar la estructura de Selandia no es solo curiosidad histórica, ayudan a entender cómo se reparte el esfuerzo tectónico y cómo puede comportarse la corteza en futuros eventos sísmicos. El 94% del continente que no vemos sigue influyendo directamente sobre el 6% que sí podemos pisar. Cambiar el mapa, cambiar la mirada. Reconocer a Selandia como continente también tiene consecuencias prácticas y simbólicas. En términos legales, amplía la plataforma continental de países como Nueva Zelanda y define áreas de potencial interés económico bajo el mar. Pero, más allá de la economía, nos obliga a revisar una idea básica. ¿Qué es un continente? Durante mucho tiempo, asociamos continente con tierra que se puede caminar. Selandia nos recuerda que el planeta no funciona según nuestras categorías visuales. La geología no distingue entre lo que asoma sobre el agua y lo que queda oculto bajo el mar. Solo distingue tipos de corteza, espesores, historias de formación. Nueva Zelanda no es una cadena de islas aislada. Es la parte visible de un continente ahogado, el 6% que se negó a hundirse. El resto de Selandia sigue ahí, intacto en lo esencial, solo que demasiado profundo para que lo veamos sin instrumentos. Cuando entendemos eso, el mapa del mundo cambia. Y con él, cambia nuestra percepción. Los océanos dejan de ser simples vacíos azules y pasan a ser parte activa del paisaje geológico del planeta. Tal vez, dentro de miles o millones de años, otros continentes se hundan unos metros más, otros se eleven, y la distribución de tierras visibles vuelva a cambiar. La Tierra no es un escenario fijo. Es un sistema en movimiento donde incluso un continente entero puede desaparecer de nuestros ojos sin dejar rastro aparente. Dime en los comentarios, ¿te sorprende más que exista un octavo continente o que hayamos tardado tanto en reconocerlo? Suscríbete a Terra Ancestral para seguir explorando las historias que el mapa del planeta aún no nos muestra a simple vista.